Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a la primera charla de este hermoso curso, que está diseñado para residentes de terapia intensiva infantil. Usamos el término residentes para hablar de los médicos en formación, porque hemos tenido algunos problemas de dialecto en el resto de Latinoamérica, entonces hablamos de los médicos en formación y apuntamos básicamente allí, a los médicos en formación en terapia intensiva pediátrica. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Definir la ecografía multisistémica o POCUS, que nos quede claro qué es, repasar los usos de la ecografía multisistémica actuales y básicamente ver cómo se genera una imagen ecográfica, que de eso después, ahora o en la grabación nos va a hablar David seguramente mucho más claro y extenso. Entonces, ¿de qué se trata la ecografía multisistémica? Ustedes lo van a encontrar en un montón de varias formas, el término. Lo van a encontrar como ecografía multisistémica, como point of care ultrasound. La ecocardiografía también se la llama focus, POCUS al point of care ultrasound, ecografía multiventana. Y todo en realidad está hablando de lo mismo. Lo que se está refiriendo es a una metodología que nos ha permitido muchísimo aumentar la precisión en diagnósticos, tratamientos y en la seguridad de procedimientos. Eso es recontra importante porque no es lo mismo poner una vía adivinando o intuyendo dónde están los vasos que mirar dónde uno está poniendo la aguja, o expandir a un paciente suponiendo que necesita volumen y en realidad lo que necesita es un vaso activo. Entonces todo eso con la ecografía nos lo resuelve. Afortunadamente responde preguntas binarias para tomar decisiones terapéuticas inmediatas. O sea, ¿qué hago en la terapia intensiva? Y esto, le pongo el eco y puedo tomar una decisión. Además, nos ha venido a facilitar muchísimo el monitoreo. Nos ha permitido monitorear los pacientes críticos de una manera mucho más exacta. Entonces yo le puse el vasoactivo, lo miro, cómo está el corazón, cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está el flujo aórtico. Está buenísimo porque no trabajamos a ciegas. Lo expandí, me fijo cómo está la volemia, le metí PIP, me fijo cómo están los pulmones. Nos resuelve muchísimas cosas. Es un método no invasivo, portátil, y que permite evaluar en tiempo real las intervenciones realizadas. Esto es importante y les va a ahorrar muchos problemas. Seguramente nos gustaría después tener algún feedback, quizás lo vamos a hacer en los prácticos, sobre cuál es la realidad en sus hospitales, pero por lo menos en nuestro hospital, cuando empezamos a hacer ecografía multisistémica, hace más de 10 años, era como una mala palabra, porque se pensaba que nosotros queríamos reemplazar a los ecografistas o queríamos reemplazar a los cardiólogos. Entonces todo el tiempo nos tiene que quedar claro que nosotros no venimos a reemplazar a nadie. Las competencias y las áreas son totalmente distintas, si bien se pueden cruzar en ciertos puntos. Tenemos que ser muy claros que ninguno de nosotros pretende lucrar ni generar ganancia o algún tipo de beneficio, por más que no sea económico, realizando la ecografía en reemplazo del ecografista. Sí lo reemplazamos funcionalmente. Hoy por hoy en nuestra terapia intensiva el ecografista viene muchísimo menos de lo que venía antes, pero eso no quiere decir que sea reemplazado estructuralmente. O quizás lo llamábamos de más antes, y ahora ya podemos prescindir en un montón de cosas del especialista. Entonces eso tiene que quedar muy claro, gente. No venimos a reemplazar a los especialistas. Eso, por favor, ténganlo en claro y díganselo cuando alguien los vea con el ecógrafo y les cuestione qué están haciendo ustedes con eso. Bien, ventajas y desventajas. Como todo,
tiene ventajas y desventajas. Y acá vamos a hablar de las ventajas. Las ventajas: no emplea radiación. Yo siempre cuento que cuando empecé a hacer ecografía o empecé a hacer terapia intensiva, usábamos mucho la radiografía respiratoria. O sea, se hacía mucha placa, mucha placa. Quizá en esta época no tanto, pero en una época era como una placa fácil por día para el paciente ventilado. Entonces, acá ahorramos radiación, un montón de radiación. Posee un elevado rendimiento diagnóstico en comparación a otras técnicas de exploración. Si yo quiero ver derrame, mejor la ecografía que la radiografía. Si yo quiero ver líquido en la panza, es mejor la ecografía que la tomografía sin contraste. Puede realizarse de manera rápida y sin necesidad de desplazar al paciente. Esto nos viene al pelo a nosotros en la área crítica, porque mover un paciente crítico tiene mucho riesgo, no es algo simple, así que eso nos ayuda bastante. Se puede hacer de manera repetida, lo que facilita el control evolutivo de los pacientes de manera directa por sus médicos responsables. Entonces, lo que les decía recién, le puse una vía subclavia, y después de poner la vía subclavia, me fijo si tiene neumotórax o no. Lo chequeo al toque. Si hice neumotórax, drené el neumotórax y me fijo si lo tiene el neumotórax o no todavía. Entonces, nos permite ese control evolutivo. Y su reutilización como guía para la realización de diferentes técnicas ha demostrado reducir los riesgos. Y hoy por hoy, en nuestro servicio, por lo menos, pretendemos no hacer ninguna vía central a ciegas, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que todavía se nos escapan algunas vías centrales que se ponen a ciegas, pero si estoy yo no se hace. Yo estoy todas las mañanas y trato de que no se hagan las vías a ciegas. Y las desventajas es operador dependiente, pero ¿sabes qué? El cerebro también es operador dependiente, así que con esa no me vengan a correr con que es operador dependiente. ¿Sí? Ok, todo es operador dependiente, el estetoscopio es operador dependiente, las manos son un operador dependiente, el auto es operador dependiente. Entonces, para aprender a ocultar un paciente existe un entrenamiento también, entonces no es una limitante que sea operador dependiente, pero sí requiere un proceso de aprendizaje, como aprendimos a ocultar, como aprendimos a mirar, como aprendimos a tocar, como aprendimos la semiología habitualmente. Ahí les puse el QR para que puedan bajar esta guía. Esta guía, mírenla, está muy interesante, acerca de la evidencia actual para el uso de la ecografía multisistémica. Péguenle una mirada a esto que está muy, pero muy interesante. Y fíjense que si los vamos viendo por áreas, yo se los dividí en la evidencia que tenemos en las distintas áreas. No sirve. Nosotros, en realidad, ojo, estamos hablando siempre del uso que le da el intensivista o el emergentólogo pediátrico. No sirve para el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Nosotros no tenemos que hacer diagnóstico de cardiopatías congénitas, no es nuestra área de competencia. Es útil para ver la precarga, el volumen intravascular, la respuesta a fluidos, la valoración de la función cardíaca, cualitativa, también semi-cuantitativa. Se puede medir la presión pulmonar para ver casos de hipertensión pulmonar en neonatos y recién nacidos. Fíjense, obviamente para derrame pericárdico es recontra útil, es muy fácil para hacer como guía de la pericardiocentesis. Respiratorio, cada vez le encontramos afortunadamente más usos y funciones a la ecografía respiratoria, lo cual nos ayuda muchísimo para ver la taquimia transitoria recién nacido, para ver neumonía, para evaluar la aireación pulmonar, cuando queremos reclutar un paciente. Para la bronquiolitis nos puede diferenciar qué tipo de bronquiolitis, qué riesgo tiene la bronquiolitis que estamos viendo, para ver la posición del tubo pleural, del tubo endotraqueal, derrames pleurales, edema pulmonar. Fíjense, para colocar catéteres, hoy por hoy no deberíamos, por Dios, colocar catéteres a ciegas.
como usar cloranfenicol para una meningitis, ya está obsoleto eso. No deberíamos usar, colocar los catéteres terciarios. Y abdomen, un montón para ver sangrado del abdomen, para ver, para ver si hay motilidad intestinal. Una cosa que casi no usamos, pero también uno puede hacer esa homologación que hace de escuchar los ruidos mirando la panza y viendo si hay motilidad intestinal, para drenaje del peritoneo, para ver los cambios de flujo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, para ver, obviamente, la muerte encefálica, la parada cerebral circulatoria. Eso también tiene un montón de monitoreo de la presión a través del Doppler cerebral, de la cerebral media, el diámetro de la vaina de nervio óptico, como otro asesoramiento. Y esto, como les decía, es un spoiler de lo que se va a encargar David, pero sí tenemos que entender que el eco es un sonido y es transformación de energía, ¿no? Y de acuerdo con lo que se encuentre entre medio en esa ida y vuelta, el eco va a ser la imagen que vamos a encontrar y cómo va a generar ese pixelado de imágenes que vemos en la pantalla. Ya hablando de los transductores, hay una gran variedad. Nosotros solemos tener 3 o 4 transductores nada más en nuestra terapia. En uno de los ecógrafos, el más viejo que tenemos 4 sondas. Tenemos, de acuerdo a la sonda que sea, va a ser la calidad de imagen que genere. Tenemos las ondas convexas, las lineales, que son de alta frecuencia, como esta que está acá. ¿Sí? También existen lineales más chiquitas, que son el palo de hockey y el stick. Y las sectoriales, que son las que usamos para ecocardiografía. También tenemos las micros convexas, que son muy útiles. Si ustedes tienen que comprar una sola sonda, les diría que elijan una micro convexa, que esa les puede dar la mayor facilidades. Las ondas, a mayor frecuencia, menor profundidad. Y a mayor frecuencia, mayor definición. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, nosotros queremos poner un catéter, lo ideal es que usemos una sonda de alta frecuencia y alta definición para ver bien las estructuras. Entonces tenemos lo que son las ondas lineales, ¿sí? En cambio, las de menor frecuencia tienen menor definición, pero tienen más profundidad, como por ejemplo el convexo, que eso nos permite darle más profundidad a la imagen. Acá lo que les decían, el espectro de imagen que generan es distinto, ¿sí? El lineal es una imagen rectangular, el sectorial es triangular, con un ángulo más agudo al inicio de la imagen, y el convexo es más ancha la base de la imagen. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una imagen cualquiera, siempre tenemos que saber que lo anterior, lo que está arriba en el monitor, en la pantalla, de acuerdo a la configuración de la imagen, esta es la configuración tradicional, suele ser, debe ser lo anterior, lo superficial. Acá está la piel, acá está lo profundo, lo posterior, y de acuerdo a cómo ponemos la cabeza o la sonda, que deberíamos ponerla siempre a la derecha del paciente y a la cabeza del paciente, cuando estamos haciendo ecografía general, no así ecocardiografía, que es un tema aparte y ya vamos a conversar. Esto sería la cabeza y estos serían los pies del paciente. Y esta es una escala de profundidad. Después vamos a ir viendo con cada uno de sus ecógrafos qué punteado tienen en el extremo que les da la profundidad. Entonces esta imagen de nuestro paciente, se ve que es un paciente muy pequeñito porque tiene 6 centímetros de profundidad la imagen. La imagen es esta. ¿Sí? Muy bien. Y ya vamos terminando, así charlamos un ratito acerca de sus experiencias con la ecografía antes de pasar a la próxima charla. Fíjense cómo va cambiando la historia de la ecografía en el mundo. Hoy por hoy sabemos
y se escribe, y se dice, y lo enseñamos, que es el quinto pilar de la examinación física. Y que tenemos que incluirlo en la semiología clásica, en la semiología tradicional. Fíjese que, por ejemplo, COVID-19 nos demostró que era mejor usar más estetoscopio, más ultrasonido y menos estetoscopio, por los riesgos de infección. Había una imagen que no la encuentro y los desafío a todos los que están viendo el curso que me la manden y la encuentren, que era una persona llevando el carrito del ecógrafo y tirando el estetoscopio. Si alguien lo tiene, si la consigue esa imagen, tiene aprobado medio curso y la manda al grupo. Lo tenemos que incluir, es parte del examen físico, ya no nos podemos seguir mirando por el costado. Y esta imagen se la modifiqué a Edgar, también de México, que él había subido, no me acuerdo si en Twitter o en su estado de WhatsApp, una imagen de cosas que ya nos hacen falta, y la gracia iba hacia la SIMB, que casi no lo usamos en ventilación mecánica, y ahí yo le puse el estetoscopio. Yo creo que dentro de unos 20 años, probablemente 20, 30 años, el estetoscopio no sé si va a seguir siendo necesario, dudo, pero bueno. Por lo pronto, trabajemos con ambas cosas, la clínica integrada con las imágenes. Lo mismo que les decía recién, podemos decir según la palabra, el origen de la palabra estetoscopio, que nuestro ecógrafo, la ecografía viene a ser el estetoscopio actual. Entonces, conclusiones. La ecografía multisistémica proporciona un complemento maravilloso para el examen físico, sin una exposición innecesaria a la radiación. Yo esta para la próxima la voy a volver a modificar. No es un complemento del examen físico, es parte del examen físico. Tomando tiempo para aprender el POCUS, seguramente vamos a lograr una mejor atención de los pacientes. Va a redituar en mejorar la atención de los pacientes. Y las aplicaciones van cambiando todo el tiempo. Y nosotros tenemos las reuniones de los sábados, que después las vamos a pasar al link por si alguno se quiere sumar. Todos los sábados nos reunimos con gente de Latinoamérica y de España, a veces nos acompaña aquí en España, para hablar de temas de POCUS. Y fíjense que vamos aprendiendo y profundizando aplicaciones que al principio ni nos imaginábamos que podíamos usar. O sea que esto va creciendo todo el tiempo, lo que es más fantástico todavía. Y la verdad es que por eso hacemos este curso, por eso nos juntamos en Latinoamérica con USPED, hicimos USPED, porque creemos que si tomamos el tiempo para aprender ecografía multisistémica, los pacientes y las familias de nuestros pacientes nos lo van a agradecer, porque tenemos más chances de mejorar nuestros resultados, que en definitiva son los resultados de los chicos, los nuestros. No, es demasiado ego. Tiene más que ver con que a los chicos les vaya bien. Y hacétela fácil. O sea, la cantidad de problemas que le resuelve el ecógrafo sería interminable la lista. Entonces hágansela fácil. Resuélvanse la guardia. Entonces ahora miren fijamente a la monedita, todos, para un lado, y repitan conmigo. La ecografía multisistémica salva vidas. La ecografía multisistémica facilita la medicina crítica. Como mantra, en serio se los digo, créanme, cuando terminen este curso van a poder aplicarlo y lo van a ver. Nada más que agradecerles. No está bueno seguir trabajando a ciegas, ponerle la cola al burro como hacíamos con los ojos vetados, ya fue, es parte del pasado. Dejemos la ceguera para los superhéroes, y si tenemos esta herramienta para mirar, usémosla y facilitémosle el estado crítico que está pasando nuestro paciente con una herramienta de precisión. Esto es lo que les quería comentar, gente. Muchísimas gracias. Voy
a dejar de compartir la presentación, dejar de grabar, y vamos a escucharlos si alguno tiene alguna pregunta.